Hola a todos. Yo les voy a hablar acerca del tornillo bulón. Un poco de historia. La invención del tornillo se le adjudicó en primera instancia al señor Arquímedes, pero quien realmente inventó el tornillo fue el señor Árquitas de Tarento entre el año 430 y 360 antes de Cristo. El señor Arquímedes perfeccionó el tornillo en los años 287, entre el año 287 y el año 212 antes de Jesucristo, e inventó el tornillo sin fin para poder elevar agua. Ese es un poco de historia del tornillo. En mi caso voy a hablarles acerca del tornillo bulón, que simplemente es un tornillo común y corriente que necesita de su tuerca, que necesita de su arandela, que tiene las tres partes del tornillo común y corriente, que son la cabeza, el cuerpo y el estriado, que utiliza tuerca de seguridad, que utiliza tuerca castillo, que utiliza cualquier tipo de tuerca común y corriente, como cualquier otro tornillo que los encontramos en diferentes formas, y que los bulones nos sirven para ser utilizados en la aeronáutica como pasadores simplemente o sujetadores en los aviones, o también en las naves espaciales se utiliza también. En nuestro caso, como somos aprendices de mecatrónica, el caso que traemos a colación es los autos. En los autos el bulón, su principal uso es en el motor, en la parte del pistón. El bulón es la parte que sujeta la biela al pistón. Entonces se debe hacer hueco por peso. La tendencia es a que todas las partes del vehículo sean livianas, entonces en este caso nuestro bulón viene hueco para poderlo utilizar con mayor facilidad en la parte del pistón, para que sostenga, es el sujetador de la biela y el pistón. Su lubricación es muy importante, se lubrica a través de los rascadores que tiene el pistón, es decir, el que recoge el aceite que sobra, digámoslo así, y que lo lleva a la recámara para combustión. Él se encarga de lubricar al bulón, se lubrica también a través del mismo sistema de lubricación de la biela, que son dos orificios, y por salpicadura. Los usos del bulón, aparte de ese, se utilizan rampas elevadoras, se utiliza como pernos en las llantas. El principal fabricante de los pernos para las llantas es Racing, una empresa argentina fundada en 1959. Es el principal distribuidor de bulón para automóvil, para llanta de automóvil a nivel suramericano. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Alfonso López, pertenezco a la ficha 150379 y el día de hoy voy a hablar sobre los tornillos espárragos. ¿Qué son los tornillos espárragos? Son tornillos sin cabeza que van roscados en sus dos extremos con diferente longitud rocada, entre los cuales hay una porción de vástago sin roscar. El extremo roscado de corto permanece atornillado en la pieza que se considera fija, mientras que en el otro extremo se atornilla la tuerca que proporciona la unión. Se emplean principalmente para asegurar piezas acopladas, que no deban desplazarse ni girar. No habiendo espacio suficiente para disponer de la cabeza de un tornillo, la longitud del extremo del atornillado es inversamente proporcional a la resistencia del material de la pieza. Así pues, se aplicarán los espárragos con extremo atornillado corto en materiales de gran resistencia, con extremo atornillado medio en materiales de resistencia media y con extremo atornillado largo cuando la resistencia del material sea baja. Existen diferentes tipos de espárragos, cada uno de ellos para unas aplicaciones determinadas. Unos están roscados en toda su longitud, otros disponen de una parte del vástago sin roscar. Espárragos en el automóvil. Debido a las altas presiones de la combustión de un motor diésel, existirá el riesgo de que se aflojara una unión atornillada convencional de la culata en el bloque.
Por ese motivo se ha procedido a atornillar la culata con el bloque por medio de un espárrago de anclaje. Con los espárragos de anclaje se consigue un flujo pasante de las fuerzas, desde la culata hasta los hombretes de la bancada, estableciendo una unión atornillada fiable y reduciendo las tensiones en el bloque. Espárragos en las ruedas. Los espárragos de las ruedas son tornillos prisioneros fijados al tambor o al disco de freno, sobre los cuales se aseguran las tuercas utilizadas para el montaje de las ruedas. Las arandelas son discos pequeños que incorporan en el centro un agujero y están fabricados en distintos tipos de materiales, como acero, acero inoxidable, cobre, latón, titanio, aluminio, caucho, plástico, nylon, teflón o zinc. Hay muchos tipos de arandelas y que se usan para distintos trabajos de bricolaje, ya que sirven para proteger, espaciar o soportar la presión del trabajo a realizar. Las arandelas sirven sencillamente para repartir la presión de la tuerca, evitando que se hunda o rompa el material. ¿Qué ocurre si no ponemos una arandela de protección? Muy sencillo, la tuerca tronchará las fibras en esa zona, causando al final holgura en la unión, con el consiguiente peligro para la estructura. Encontramos distintos tipos de arandelas, como son arandelas planas de hierro, arandelas dentadas, arandelas de goma, arandelas o anillos de seguridad, arandelas platillo, arandelas de estanqueidad y arandelas Grower. Las arandelas planas de hierro son las más comunes y se utilizan fundamentalmente para tornillos, incluso para tornillos de cabeza hexagonal. Arandelas dentadas están compuestas de carbono y se les identifica porque son negras y con muchos dientes. Se utilizan para disminuir la fricción y así prevenir que no se afloje la unión. Las arandelas de goma. Estas impiden el aflojamiento de la unión atornillada y del material. Arandelas o anillos de seguridad. La función de estas arandelas son la retención para ejes o agujeros. La arandela platillo. Su objetivo es impedir la pérdida de precarga entre el tornillo y la tuerca, logrando que una de las dos partes permanezca fija entre las vibraciones. La arandela de estanqueidad. Estas se utilizan para evitar filtraciones de agua, especialmente para cubiertas. También se utilizan para las juntas de radiadores de agua en las válvulas cuando se purga un radiador por su gran resistencia a altas temperaturas del agua. Arandelas Grower. Este tipo de arandelas se diferencian del resto porque están partidas y son de acero pavonado color oscuro. Buenas compañeros, mi nombre es Sergio Torres y vengo a hablarles sobre las tuercas. ¿Qué es una tuerca? Es un elemento mecánico con un orificio centrado, el cual tiene un roscado. Este roscado nos permite y nos ayuda mucho al acople de un tornillo. Voy a darles 4 características de la tuerca. La número 1, el número de caras de la tuerca. La número 2, el grosor de la tuerca. La número 3, el diámetro de la tuerca. Y la número 4, el tipo del roscado. Hay 3 tipos de roscado. Número 1, la rosca fina. Número 2, la rosca ordinaria. Y número 3, la rosca milimetrada. La tuerca hexagonal, esta que tengo acá, es una tuerca de fijación mecánica que solo nos permite acceso por un lado para su fijación. Esta tuerca es universal, ya que la podemos encontrar en muchos aparatos electrodomésticos, en los carros, armarios y demás cosas. Tenemos la tuerca con seguridad.
inserto de nylon. Esta tuerca es muy resistente a la vibración y es muy utilizada en la industria automotriz. Por su cabeza nos da una gran seguridad. Tuerca tipo castillo es otra tuerca muy utilizada en la industria automotriz. ¿Cómo nos da seguridad? Con un pin de chaveta. Esta tuerca también es muy resistente a la vibración del carro, muy utilizada en la industria automotriz. La tuerca cuadrada es una tuerca muy utilizada en la carpintería, permanece quieta en el momento del apriete, pero también es muy resistente sin necesidad de la llave. La tuerca redonda es comúnmente utilizada como una contratuerca por su cabeza. Al momento del apriete nos da una gran seguridad. ¿Dónde la podemos encontrar mucho? En los rodamientos. Ahí podemos encontrar la tuerca redonda. La tuerca tipo mariposa. Su roscado y desenroscado es manualmente. Es una tuerca muy fácil para apretar por su cabeza, pero su apriete es muy mínimo. No se recomienda mucho porque su apriete es mínimo. No nos da gran seguridad. Por eso no se utiliza en la industria automotriz ni en electrodomésticos casi, porque su apriete es muy mínimo, no nos da una gran seguridad. Buenos días. Mi nombre es David Orlando Cuellar Calderón. Estudio mecatrónica automotriz en el Centro de Formación, Centro de las Tecnologías del Transporte, cual le voy a exponer tornillos automotrices. ¿Qué es un tornillo? Tornillo cumple una función mecánica, la cual al imprimirle fuerza giratoria, esta la convierte en fuerza longitudinal. Un tornillo tiene cabeza, como puede ver acá, cabeza, cuello y rosca, en el cual de esos definimos que tiene unas características un tornillo, lo cual es la cabeza, el diámetro, la longitud, el paso de rosca y el perfil de rosca. ¿Qué es el perfil de rosca? Es si es rosca métrica o 8. Y el paso de rosca es la longitud que hay entre una cresta y la otra. ¿Qué usos puede tener los tornillos en la parte automotriz? Puede ser en el uso de sujetador de culatas, tornillos en la parte de bielas, tornillos en el ajuste de válvulas. También se usan en el volante, sujetación del volante, tornillos que sujetan al cigüeñal, tornillos también que van del cinturón, tornillos que absorben vibraciones o aíslan algo de campos sonoros. Y esto sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Julián David Castro Ardila, me encuentro estudiando en el SENA y actualmente curso un tecnólogo en mantenimiento mecatrónico de automotores. Hoy les vengo a hablar de un tema, el cual es tuercas, tornillos y arandelas, y pues a mí me tocó exponer pasadores y les voy a hablar un poco sobre estos. Bueno, pues los pasadores. Los pasadores son todos aquellos elementos mecánicos desmontables, los cuales suelen ser dispositivos de forma cilíndrica o cónica. Su extremo es de forma bombada para así facilitar su introducción en un orificio. Eh, Ahora vamos a pasar al pasador cilíndrico. Este se emplea como elemento de fijación y de posicionamiento entre dos o más piezas. La fijación de estos pasadores se realiza mediante un ajuste con apriete
sobre una de las cabezas. Y pues el pasador cilíndrico es aquel que observamos aquí, como podrán darse de cuenta. Bueno, ahora pasamos al pasador cónico, el cual se emplea para asegurar la posición relativa de los elementos mecánicos que se montan y se desmontan con relativa frecuencia, puesto que la forma cónica del vástago facilita el centrado de aquellas piezas. Y pues como podrán observar es este que está ahí. Damos continuidad con el pasador cónico con espiga roscada, el cual se utiliza allí donde la extracción de un pasador cónico normal resulta algo complicada. Este tiene conicidad de 1,50. Al apretar la tuerca auxiliar, el pasador se extrae con mucha facilidad, de acuerdo al trabajo que sea. Pasador ajustado con cabeza. Es un elemento de unión empleado en articulaciones que tienen habitualmente juego en el cojinete. Se asegura por medio de arandelas y pasadores de aletas, o bien va provisto con extremo roscado. Pasadores estriados. Estos tienen tres entalladuras longitudinales, las cuales se desplazan 120 grados alrededor de la periferia. De acuerdo a la diferente configuración de las entalladuras se emplean diferentes tipos de acabado. Los pasadores estriados se golpean en perforaciones sencillas, sin frotación. El asentamiento fijo resultará a través de la formación elástica de los refuerzos de las entalladuras. Estos pueden ser empleados hasta 20 veces. Remaches estriados. Estos se diferencian por la forma longitudinal que trae su cabeza. Pasador de aletas. Este tipo de pasador está formado por un alambre de sección semicircular plegado sobre sí mismo y permitiendo un ojal que actúa de tope y facilita su extracción. Una vez introducido este pasador en su alojamiento, se doblan en sentido opuesto sus extremos, produciendo su respectiva fijación. Bueno, pues hasta aquí llegó el video, llegó la exposición. Espero les haya gustado. Los créditos son para el grupo número 4. Gracias por su atención prestada.